¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El gobierno de Estados Unidos ha alertado hoy que Rusia está planeando una operación de sabotaje falsa contra sus fuerzas en el este de Ucrania con el fin de construir un pretexto para invadir la antigua República Soviética. Fuentes de la administración de Joe Biden han trasladado esta acusación a los medios. El mismo día en que el gobierno de Kiev denunciaba un ciberataque a gran escala contra sus sistemas en una señal de que el conflicto sigue agudizándose. La noticia pone el broche final a una semana de negociaciones fracasadas entre Rusia, Estados Unidos y los aliados europeos en la OTAN, que no ha arrojado ni resultados ni señales de progreso en un Kremlin desafiante, que ya ha advertido en la reunión bilateral con Washington que va a mantener en Ginebra que los gobiernos occidentales cometerían un grave error en perjuicio de la seguridad europea si no acceden a sus deseos. Deseos que consisten esencialmente en, por un lado, reducir la presencia de la OTAN en el este de Europa. Por otro lado, la represión en Cuba, que sigue agudizándose con juicios injustos. Largas condenas, violencia, amenazas y odio ha sido la respuesta de la dictadura cubana después del 11 de junio. Una clara señal de miedo y de debilidad ante un grupo de jóvenes que decidieron enfrentar a la tiranía en busca de un cambio. Hoy muchos de ellos han sido obligados a viajar al exilio, a desterrarse, a cambio de su libertad. Y este es el caso de un periodista, Orelvis Cabrera, periodista independiente que desde Moscú nos va a contar también en la segunda parte de nuestro programa sobre ese exilio forzado a que lo han sometido. Empezamos nuestro programa. Nosotros pensábamos que la reunión con la OTAN y con Estados Unidos había concluido y que ahí se acababa la envalentonada. Y sin embargo nos encontramos a una Rusia desafiante que está por un lado buscando, según las agencias de inteligencia, esos pretextos para poder invadir Ucrania, haciendo ejercicios falsos, y por otro lado diciendo además que si la OTAN no sigue adelante y obedece sus exigencias, entonces va a mandar tropas a Venezuela y va a mandar tropas también a Cuba. Para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a Manolo Moscote. Él es analista político internacional, corresponsal en Moscú de muchos medios y un gran conocedor de este tema. Yo diría que de los conocedores por excelencia en este tema. Manolo, muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Estuviste conmigo en la radio, hiciste un análisis absolutamente brillante de la situación y me gustaría que la gente que nos ve todas las noches en El Espejo entienda perfectamente si se trata de una bufonada de Vladimir Putin o por el contrario estamos ante una señal de alerta de que podría repetirse la Guerra Fría. Bueno, yo no diría bufonada, no le llamaría bufonada porque sencillamente un país como Rusia, con su poderío militar, con aquello de que tiene armas nucleares y las tiene a punto, las tiene señalando determinados lugares del planeta, yo no diría que es una bufonada. Lo que pasa es que Putin está claro en algo. Él quiere regresar las fronteras de la OTAN a 1997, un imposible. Él quiere regresar todo a donde se había quedado en la Guerra Fría, cuando existía el Pacto de Varsovia y cuando sencillamente estaba la OTAN. Hoy, ¿qué quiere Putin? Que la OTAN, con ese poder de fuego que tiene inconmensurable, con esa fuerza que tiene, con tantos y tantos países ya nuevos aliados después de la caída de la Unión Soviética que han hecho parte de su nuevo rol, es lo que a Putin no le conviene. ¿Por qué no le conviene? Porque ellos tenían un acuerdo tácito. El acuerdo tácito consistía en que en la frontera de la OTAN hasta ese momento, hace unos 10, 15 años, se estableció que unos kilómetros hacia la frontera de Rusia no podrían estar determinados pertrechos militares, ni mucho menos soldados emplazados. Lo mismo pasaría del lado de la frontera de la OTAN. Pero al entrar nuevos países que era el rol de la Unión Soviética a este nuevo bloque de la OTAN, ¿qué sucede? Esa línea prácticamente desaparece para Putin, pero él sí dice que debe conservar absolutamente la norma de mantenerse muy alejado de la frontera. Por eso el miedo que le tiene a la OTAN. Aquí se la está jugando él toda, y tú lo has dicho, ¿no? Eso de enviar tropas, de querer enviar tropas a Cuba, de querer enviar tropas a Venezuela. Esto no es más sino la reedición de la crisis del Caribe, cuando aquel famoso episodio de los misiles Exacto, de la en guerra de Cuba los misiles. frente a Kennedy y Khrushchev. Cuando aquel episodio famoso, él lo ha estudiado, lo conoce a la perfección, Marianne, y por eso sabe que esta es una
buena forma de presionar a la OTAN y presionar no solamente a la OTAN, sino a Estados Unidos, porque se da cuenta que Estados Unidos no está en su mejor momento. La pandemia, que tú sabes que ha hecho mella en la economía, le sigue haciendo mella con este Omicron, y también la misma Y la situación situación de política Estados Unidos. exactamente, ¿no? Y la polarización. Él sabe que esto se llama divide y reinarás, ¿no? El país está polarizado y por ahí puede entrar sin ningún problema. Desde luego él es un estudioso del tablero de ajedrez para ver de qué forma mueve su reina y mueve su rey para tratar de ganar la partida o hacer un jaque mate. Pero vamos a escuchar, antes de seguir conversando con Manolo, qué fue lo que dijo Sergei Lavrov, que es el canciller ruso. Tenemos razones para creer que nuestros socios han entendido la necesidad de reaccionar con rapidez, precisión y a través de un documento oficial, pues espero que entiendan que no vamos a esperar para siempre. Queremos ver su respuesta por escrito. La OTAN está fortaleciendo sus fuerzas terrestres y aéreas en los territorios de Ucrania. Sus ejercicios militares se han multiplicado y no hay en ello ninguna ventaja para nosotros, y aunque sabemos cómo mantenernos a salvo en cualquier circunstancia, les aseguro que no esperaremos eternamente por cambios o promesas. Ya el presidente Vladimir Putin ha dicho literalmente que hay muchas opciones y formas de responder. Todo dependerá de la respuesta de Estados Unidos, una respuesta concreta a nuestras propuestas y por escrito. Bueno, los rusos han acumulado una fuerza de casi 100.000 hombres justo en esa frontera con Ucrania. Empezaron a hacer ejercicios militares y se hablaba de una posible invasión a finales de este año, principios de enero. Obviamente, de momento, la situación está totalmente calmada. Como decía Manolo, por un lado, porque Rusia no necesita el poderío militar, enfrentarse al poderío militar que tiene en estos momentos la OTAN. Y me imagino que las exigencias que tiene Rusia en estos momentos de que la OTAN no admita a Ucrania y que han sido rechazadas por la OTAN diciendo que nadie, y menos con poder a veto, tiene que decirle a la Organización del Tratado del Atlántico Norte quién y quién no entra dentro de su organización, va a ser algo que va a seguir sobre el tablero. Mientras tanto, Manolo, Rusia sigue firme. Ha dicho que si no se cumple esta exigencia va a mandar entonces tropas a Venezuela y a Cuba. ¿Cómo tenemos que interpretar ese movimiento? Bueno, lo que decía anteriormente, ¿no? Esto sería la reedición de la crisis del Caribe. Aquí hay que entender algo muy interesante. Putin hace unos meses envió a Venezuela uno de sus más grandes barcos, ¿no? Un barco nuclear. Este barco nuclear tuvo percances para llegar a Venezuela, porque es un barco que está en la latitud norte. Estos son reactores de latitud norte. Para bajar tuvo 1000 dificultades, varias averías que impidieron la llegada a tiempo de acuerdo al cronograma establecido. ¿Esto qué implica? Que estos barcos no se van a poder mover con facilidad, ni mucho menos para enviar todo lo que quisiera mandar Mr. Putin. Y yo creo que aquí es donde Estados Unidos haría prácticamente un bloqueo, como en aquella ocasión sucedió, que todos recordamos, con la crisis del Caribe. Aquí hay algo muy, muy claro, muy cierto y muy concreto. Putin sabe cómo pisar fuerte, y al citar dos palabras claves en Latinoamérica, que son Venezuela y Cuba, prácticamente le pone a pensar a Estados Unidos y definitivamente hay que sentarse con ellos a negociar, porque, repito, aquí los grandes perjudicados también serían los europeos, te lo contaba yo en la radio, y es que tiene que ver con el gas. Lo primero que Putin haría, si hay una intervención de la OTAN hacia Rusia, si hay una intervención de Rusia hacia la OTAN, es cortar los grifos, las llaves del paso del gas y el petróleo hacia Europa. Y acuérdate que este va a ser un invierno muy frío, sumamente complicado. Ahora, aparte hay otro socio que juega muy, muy interesante aquí, se llama Alemania. Alemania crearon el Uniestream, que es el poliducto que va por el norte, sin pasar por Europa. Ese es el tema, Manolo. Y hace que Alemania se convierta prácticamente en un aliado. Pero ojo, la Alemania del anterior gobierno de Merkel, porque este gobierno ha parado las obras y le ha dicho a Putin que hay que renegociar ese tratado, ese Uniestream 2, pero a la larga Alemania va a ceder porque Putin le va dando el gas y el petróleo, se los va a pasar muy económico. El problema aquí es además un movimiento que Rusia
por encima de sus tácticas militares y de sus tropas en la frontera, sabe que puede llegar a tener a la Unión Europea y también a Estados Unidos agarrado en cierta manera con el tema del gas y con el tema del petróleo. España, por ejemplo, es uno de los países que más depende, en este caso, de Rusia. Los inviernos, como tú muy bien has dicho, en Europa se previene que van a ser muy fríos, están justo entrando ahora mismo en su punto más álgido, y él lo único que tendría que hacer es cortar ese grifo de gas para que obviamente muchos de estos países de la alianza inmediatamente empezaran a ver de qué forma pueden llegar a un acuerdo con Putin. Y de la misma manera que el presidente Biden decidió cerrar nuestro famoso oleoducto, ahora, porque el planeta obviamente había que salvarlo, eso sí, el planeta aquí en Estados Unidos, porque el planeta se corta aquí, quiero decir, que se perjudique en Rusia y que se le pida que saquen más petróleo en Rusia o en Alemania, ahí no pasa nada, eso ya nos queda muy lejos, no es el planeta. Pero bueno, dentro de esa ideología y dentro de esa cabeza, lo que pasa ahora mismo es que estamos también dependientes de ese crudo, que si Rusia cierra el grifo nos va a hacer muchísimo daño. Así es, mira, hay algo importante y es que Estados Unidos no puede salir a ayudar a Europa porque, imagínate, estaremos pensando en gas licuado, enviarlo, empacarlo, enviarlo en estos grandes transportes marítimos para poderlo poner allí en Europa a punto. Es casi que un imposible por aquello de la distancia y el transporte. O sea, para poder salvar a Europa en caso tal de que a Putin se le dé por cerrar el grifo. Lo que aquí va a estar claro es una cosa, Marian. Hay que sentarse a negociar con Putin. Mira, la OTAN ha sido prudente en cuanto al recibimiento de Ucrania en sus filas. Ucrania está ahí, pero está en remojo. Ucrania no está en la primera fila para decir, lo vamos a aprobar en un mes, 15 días, dentro de un año. No. Ucrania está estudiado para entrar porque la OTAN ha sido prudente, porque ellos saben que aceptar en este momento a Ucrania en el seno de la OTAN es ponerle el cascabel al gato y es darle un pretexto en la mano a Putin para una posible invasión. Esta invasión tampoco demoraría mucho, ni sería una guerra muy fuerte si en caso tal se dé, porque viendo las proporciones, se habla de que no son 100.000 tropas, se habla de que son 170.000 tropas que tiene emplazadas Putin allí en la frontera. Aparte de eso, mírate lo que tiene entonces Ucrania, tiene un ejército de más de 500.000 soldados. Bueno. Aparte de lo que podría ayudar la OTAN enviando tropas allí también para ayudar a la contención de Rusia. Rusia no saldría bien librada de esta guerra y por lo consiguiente Putin tiene que pensárselo porque esto sería un totalmente de acuerdo. Y lo que pasa además es que Rusia jamás va a permitir que la OTAN de repente acepte dentro de la alianza a esas repúblicas bálticas con las que hace frontera por una cuestión de seguridad. Una pausa. Otro de los asuntos que también es importante es saber, en un contexto como el que tiene ahora mismo, por ejemplo, Venezuela o tiene Cuba, dentro de lo que es Latinoamérica y el peligro que puede significar para el resto de los países de América Latina, muchos de ellos en procesos electorales, por ese avance del comunismo, del socialismo, estos regímenes dictatoriales y autoritarios. Yo me imagino que este movimiento, Manolo, no solamente tropas, yo me imagino que quizá, porque tropas no creo que lo vaya a hacer, quizá más armamento, ¿no? A La Habana o a Caracas, tiene además un trasfondo muy significativo y una medida de presión muy significativa. ¿Qué podría significar realmente si él decide mover esas tropas a Venezuela y a Cuba? Por encima de lo que hemos hablado de la importancia de negociar como si fuera el tema de la segunda parte de la guerra de los misiles. Bueno, mírate tú, si estamos hablando de los misiles, la crisis de los misiles ya hace varias décadas, misiles ya hoy vetustos, hoy de pésima generación. Estamos hablando hoy de armas de nueva generación. Es que ya ni siquiera necesita Putin emplazar esas armas en un lugar fijo, en una base fija, en una instalación fija. Simplemente esos misiles vienen, estarían en barcos cruceros indeterminados, inclusive barcos de no gran calado. O sea, son misiles de nueva generación que tenerlos solamente en un puerto en La Habana, de tenerlos en un puerto allí en Venezuela, ya da miedo de por sí. Lo que sí te puedo asegurar es una cosa, y es que los mismos países latinoamericanos tendrían determinada dificultad. Por ejemplo, la frontera de Venezuela es permeable por todas las esquinas. O sea, ¿cómo Putin puede contener algo que suceda dentro de Venezuela? Pero en Cuba la cosa es distinta. Acuérdate que es una isla
y los cubanos, prácticamente la dictadura domina absolutamente todas sus fronteras. Son dos escenarios distintos. Pues, el escenario de Venezuela es muy peligroso para Putin porque podría tener una intervención, una ayuda de Estados Unidos desde cualquier frontera, desde cualquier lado, comenzando por Colombia. Acuérdate que es un gran aliado incondicional de Washington. Y la joya de la corona, además, una de las más buscadas en este caso en América Latina. Pero vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a quedar hablando de Rusia. Porque fíjense ustedes que el reportero de Cubanet, Orelvis Cabrera Sotolongo, está en estos momentos varado en una especie de limbo, una vez que saliera de La Habana y llegara hasta Moscú. La política, el régimen, le obligó a salir de Cuba y a viajar a Rusia. Él nos va a contar ahora mismo cuál ha sido su odisea, que es además la odisea de otros muchos cubanos que se están viendo obligados a desterrarse y a salir de su patria en las mismas condiciones. ¿Cómo estás, Orelvis? Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos bien dentro de lo que cabe, en un país que no ofrece garantías ninguna, un país que para nadie es un secreto, que limita las libertades de nosotros los que, de un cierto modo, tratamos de demostrar la realidad y luchar por los derechos humanos, no solo en Cuba, sino también para el resto del mundo. Bueno, mira, la situación mía es bastante interesante. El propio régimen de La Habana me obligó a salir el pasado 19 de diciembre. Lo hice porque estaba amenazado, estoy amenazado en la isla por prisión. Me tienen un expediente conformado de unos 30 años con varias causas que ni existen. Hay una causa que me llamó mucho la atención que está dentro de ese expediente. Ellos me están acusando por corrupción ideológica de menores, porque resulta que hace unos meses atrás yo hice un reportaje donde entrevisté a un matrimonio que andaba con su hija y estábamos hablando sobre el deterioro del ferrocarril en Cuba, tan vital que es el ferrocarril para cualquier economía, que en Cuba está totalmente destrozada, y se me ocurrió, ¿no?, hacer ese reportaje, y la niña de ese matrimonio me dijo delante de la cámara que el sueño de su vida, escúchame bien porque esto está interesante, era que en Cuba existiera un metro. Ese era un sueño, es un sueño de una niña de 9 años en Cuba. Ajá. En cambio, el propio régimen, la dictadura, la policía política usó esa frase para inculparme a mí como que estaba haciendo corrupción ideológica de menores. También me acusaron de usurpación de funciones porque, según ellos, no tengo una credencial que me acredite, ¿no?, como periodista. Los periodistas independientes en Cuba hacemos un trabajo muy, muy importante, mostramos la realidad, esa que ocultan los medios oficiales de la isla, pero tristemente, por ser una voz contestataria al régimen, por demostrarles al mundo y tumbarles el muro de mentiras, somos reprimidos, somos desplazados, y ese es mi caso. Ahora mismo me encuentro varado aquí en la Federación Ahora, Rusa. te acusaron también incluso de propagación de epidemia, de desórdenes públicos, por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio. Casi todas las personas que salieron a las calles, ¿no?, fueron acusados casi todos por propagación de epidemia y por desórdenes públicos con agravante. Mira, yo te voy a ser sincero, el pueblo dio una demostración muy concisa de que no los quieren en el poder. Ellos lo saben, que el pueblo no los quiere en el poder. Es por eso que ellos están haciendo todas estas estrategias que están haciendo y prestándose para juegos como los juegos que está haciendo esta potencia de Rusia, que puede poner en peligro la especie humana, y ellos, La Habana, el régimen de La Habana, se está prestando porque prefieren poner a la especie humana en riesgo antes de que soltar el poder. Ellos van a seguir tratando de reprimir al pueblo, van a seguir tratando de intimidar principalmente a los Estados Unidos. Todo lo que vaya en contra de Estados Unidos, ellos van a estar, ¿no?, de acuerdo con cualquier potencia que intente tratar de crear una guerra fría, como así ocurrió en la década de los 60. Dime una cosa, ¿cómo se vive, Orelvis, cuando llegas a Rusia? Rusia es el primer país que decide acogerte, que te da la autorización para poder entrar, bajo las amenazas de que si no salías de Cuba iban a encarcelarte a ti y también a algunos miembros de tu familia. Cuando tú llegas a Rusia, que es un país que no se necesita visado para poder estar allí, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos un poco. ¿Qué ocurre? Que yo no llego a Rusia porque quise escoger a Rusia como destino. A mí me citaron el 12 de noviembre y me presentaron ese expediente con varias causas y me dijeron, lárgate de Cuba. Yo fui amenazado de muerte en Cuba por un sujeto que responde claramente a la seguridad del Estado. En mi ciudad se me acercó, me presentó un arma blanca y me dijo, lárgate de Cuba porque puedes morir. Yo, la primera opción fue Rusia porque era el destino que ofrece un libre visado para los cubanos, pero también era el destino donde habían conexiones de vuelo. Estamos hablando que la frontera cubana estaba cerrada
cerrada hasta hace muy poco. En el momento que yo decido salir de Cuba, estaba abierta y venimos para acá, para Rusia. Yo vine con una idea, tú te haces un plan, cuando estás en tu país, tú dices, voy a llegar a Rusia, voy a utilizarlo como un trampolín, pero tristemente cuando llego me encuentro con una crisis migratoria que tienen los cubanos aquí dentro de Rusia, porque aquí hay muchos cubanos. Yo me he encontrado aquí cubanos que están durmiendo en el metro porque prefieren estar así inseguros en un país que no para nada tiene nuestra cultura, ni mucho menos nuestro idioma, y prefieren estar así antes que estar aguantando la represión que se vive en Cuba. Claro, en que este ese es el problema que hay, ¿no? Que uno piensa que lo puede utilizar como trampolín y esas mismas leyes migratorias cambian y te quedas varado en ese limbo como te ha pasado a ti y a otros muchos cubanos, como nos indicabas. Vamos a hacer varados ahora mismo en Rusia. Tú que has estado allá, ¿cómo es esa situación? Bueno, es muy complicado y sabes también por qué. Primero, la alianza que existe entre Moscú y La Habana, y segundo, Rusia normalmente no consigue asilo político. Como cosa curiosa, es uno de los países que ha suscrito este tipo de convenios de la ONU, pero Rusia no concede asilos políticos, lo que hace es facilitar la frontera para que la persona salga del país. Es lo que básicamente hacen ellos. Ellos tampoco aceptan la extradición de ningún nacional y normalmente no piden extradición a nadie. Es una norma bastante extraña para los rusos. Marian. Pues te quiero agradecer, Manolo, de verdad que ha sido un placer que hayas podido estar con nosotros y nos hayas ayudado a entender un poquito mucho más. Y Orelvis, también te quiero agradecer a ti desde Moscú por haber estado a estas horas además con nosotros, por tener la gentileza de contarnos tu caso. Te deseamos toda la suerte del mundo y vamos a estar en contacto para que nos sigas contando cómo progresan las cosas por allá. Muchísimas